Entonces estábamos hablando de las causales de nulidad. Digamos que nos saltamos cuando hablamos de la tercera causal de nulidad, porque es cuando se prosiga o se reanude un proceso después de haber ocurrido una causal de suspensión e interrupción del proceso, ¿correcto? En eso quedamos, ¿cierto? Bueno, entonces volvemos nuevamente al artículo 133 para hablar de las causales de nulidad. El numeral cuarto, si no estoy mal, habla de la indebida representación de alguna de las partes. En tratándose de apoderado judicial es cuando haya carencia total de poder. Recuerden ustedes cuando yo les comentaba, no sé, cuando hablábamos de los anexos de la demanda, cuando vamos a quién vamos a demandar. Entonces, puede haber una indebida representación de las partes. Recuerden ustedes la abuela que yo les comentaba en Montelíbano que estaba representando a la nieta cuando no era la representante legal. Entonces, eso es una causal de nulidad. Pero el proceso se tramitó, se falló, vino a segunda instancia y terminó así. Ahora miraremos por qué. Cuando existe una carencia total de poder, de pronto a un apoderado le dieron poder fue para que practicara unas pruebas anticipadas o para que presentara una acción de tutela y presentó una demanda acá. Entonces, ahí hay carencia total de poder. No se tiene poder para iniciar esta clase de proceso. De cualquier proceso, obviamente. Cuando se han omitido las oportunidades para practicar, para solicitar pruebas, para decretar, o como lo dice, para solicitar o practicar pruebas, ¿verdad? Entonces, mire, o cuando no se practica una que expresamente ordena la ley, cuando se omiten las oportunidades para pedir, practicar, ¿verdad? Pruebas. Entonces, mire, la no práctica de una prueba no es causal de nulidad. Ojo a esto. Excepto cuando se trate de una prueba que legalmente deba hacerse porque así lo dispone el código. Por ejemplo, en un proceso de pertenencia, el artículo 375 nos dice que en esos procesos forzosamente hay que practicar una inspección judicial. En los procesos de servidumbre, el artículo que sigue, es decir, el artículo 376 dice que no podrá decretarse la imposición o variación de una servidumbre si no se ha practicado una inspección judicial. Entonces, en estos procesos, la ley expresamente está ordenando la práctica de esa prueba. Esto fue incluido en el Código General del Proceso Nuevo, no estaba. Entonces, cuando se omiten las oportunidades para pedir, para practicar pruebas, ¿cuándo sería el caso? Cuando se omiten las oportunidades para que yo pida la prueba. Hombre, ayer cuando hablábamos de los incidentes, entonces, ¿qué hacemos cuando se propone un incidente? Lo damos en traslado por 3 días, cuando es por escrito. ¿Para qué? Para que la parte se defienda y pueda solicitar pruebas. Si yo no doy ese traslado, yo estoy omitiendo una oportunidad para que esa otra parte pida prueba. Si yo no, porque es muy difícil que se dé este caso que le voy a decir, una persona, pues no se le da traslado de la demanda. Pues si no se le da traslado de la demanda, no va a estar trabada la relación jurídica procesal. Muy difícil que eso ocurra, pero supongamos que ocurre. Cuando yo no le doy traslado de la demanda al demandado, estoy omitiendo una oportunidad para que él pueda pedir prueba. ¿Correcto? Eso es cuando se omiten las oportunidades para solicitar, para pedir, para practicar pruebas. ¿Verdad? Cuando deba hacerse una audiencia y en esa audiencia deben practicarse la prueba y no se hace. Entonces, cuando no se hace esa audiencia, en el mismo incidente, el ejemplo que les puse, el juez convocará audiencia para practicar las pruebas y fallar. Si no se hace la audiencia, se está omitiendo una oportunidad para practicar la prueba. Pero la no práctica de una prueba no es causal de nulidad. Me explico. Vamos a suponer que se solicitaron unos testimonios y por X o Y motivo yo fijé una fecha para la audiencia inicial, lo que ustedes quieran, y no lo pude escuchar porque estaba incapacitado por lo que sea, ¿verdad? Y o llegaron, me solicitaron la prueba, yo no recepcioné el testimonio como tal. Cuando estábamos en la audiencia, pues la suspendí, me faltó un testimonio, me faltó una prueba y no la practiqué. Eso no es causal de nulidad. En cambio, que si yo dejo de practicar una prueba que la ley expresamente me ordene, eso sí es causal de nulidad.
Eso sí es causal de nulidad. ¿Correcto? Ahora miren ustedes, ojo a esto que les voy a decir. Cuando vean, por ahí, ustedes todavía no ven probatorio, ¿verdad? Cuando vean probatorio, va a pasar esto. De acuerdo al artículo 238, numeral tercero del Código General del Proceso, en el curso de una inspección judicial, el juez puede decretar pruebas de oficio y practicar las que le solicite. Entonces, si se solicita una inspección judicial, que entre otras cosas les digo, cuando ustedes vean probatorio, solamente el juez la va a ordenar cuando los hechos que se pretendan probar con esa inspección judicial no se puedan acreditar a través de una videograbación. Cuando yo pretenda probar un hecho, pero si ese hecho que yo pretendo probar se puede acreditar por medio de una videograbación, el juez no me va a decretar la prueba. Entonces, supongamos que vamos a suponer que un caso, por decir algo, lo que se quiere probar es que hay malos olores en una parte. Eso no se va a probar con una videograbación, porque si la persona se pone el pañuelo aquí, no. Vamos a constatar los hechos. Entonces, en el curso de esa inspección judicial, se pueden solicitar pruebas que tengan que ver con el hecho de la inspección judicial. Entonces, mire, si no se practica la inspección judicial, excepto que esté ordenada expresamente por la ley, si no se practica la inspección judicial, yo no puedo alegar la no práctica de esa inspección judicial como nulidad. Así es, escuetamente, señor juez, como usted no me practicó la inspección judicial, pido la nulidad. Pero si ustedes dicen, señor juez, como quiera que no se me practicó la inspección judicial, y en esa inspección judicial yo iba a solicitar unos testimonios, y al no practicarse se me omitió una oportunidad para pedir prueba. Eso sí sería causal de nulidad. ¿Por qué? Porque al no practicarse la inspección judicial se omite una oportunidad para que las partes puedan pedir pruebas. No sé si me entienden lo que estoy diciendo. ¿Sí me entienden? Repito, quiero que les quede claro. La no práctica de una prueba no es causal de nulidad. Solamente es causal de nulidad cuando no se practica una prueba que la ley expresamente ordena que se practique. Les puse dos ejemplos. En los procesos de pertenencia y en los procesos de servidumbre, la norma dice que el juez debe practicar una inspección judicial. ¿Me entendieron? Pero la parte solicita una inspección judicial. El juez no la practica. Yo no puedo alegar como nulidad la no práctica de esa inspección judicial porque me van a decir, eso no está en el numeral quinto como causal de nulidad. Ahí dice cuando se omiten las oportunidades para pedir, solicitar, practicar pruebas o cuando no se practica una prueba que la ley expresamente ordena. ¿Tienen un código general del proceso a la mano? El numeral quinto, ¿qué dice? Sí, señor. Numeral quinto. Cuando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas o cuando se omite la práctica de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria. Bueno, entonces mire, pero ahí no me están diciendo, cuando no se practica una prueba, no, se omite para solicitar, decretar y practicar pruebas. Correcto, correcto. Pero si ustedes me dicen, señor juez, es que yo solicité la práctica de una inspección judicial, la no práctica de esa inspección judicial por sí sola no es causal de nulidad. Correcto, porque eso no está ahí. Pero si ustedes dicen, señor juez, yo solicité la práctica de una inspección judicial, como usted no la practicó y como el artículo 238, numeral tercero, dice que en el curso de esa práctica, ya sea en forma oficiosa o a petición de parte, el juez pueda decretar pruebas que tengan que ver con el objeto de la inspección, entonces, señor juez, como usted no me practicó la prueba, me omitió una oportunidad para pedir pruebas, porque yo en la práctica de esa inspección judicial podía pedir pruebas. Y a la luz del artículo está diciendo, numeral quinto 133, que cuando se omiten las oportunidades para pedir, practicar o decretar pruebas, es una causal de nulidad. ¿Me entendieron? ¿Me entendieron, jóvenes? Les pregunto. Bueno, si dicen... Sí, señor. Cuando, mire,
hay casos, por lo menos en los procesos de pertenencia, no ahora, porque ahora sí es obligación, pero antes no era obligación. Entonces, si el juez no practicaba la inspección judicial, resulta que la mayoría de los demandantes se guardaban, se reservaban ese derecho para que cuando fuesen a practicar la inspección judicial pidiesen testigos. Iban a pedir testigos en el mismo lugar. Entonces se alegaba la nulidad, no por la no práctica de esa prueba, sino porque al no practicarse se omitió una oportunidad para pedir pruebas. Y siempre que se omite una oportunidad para pedir pruebas es causal de nulidad. Cuando se omite para pedir, decretar y practicar pruebas. ¿Sí? Entonces resulta que yo no hice la audiencia donde tenía que practicar las pruebas. Digamos, esa etapa procesal me la salté. Entonces ahí estamos incurriendo en una causal de nulidad. Cuando digamos que se omiten las oportunidades para que las partes aleguen de conclusión, el proceso tiene unas etapas. Una demanda, se admite la demanda, se le corre traslado al demandado. Lástima porque no tenemos en un tablero porque es más fácil explicarlo. Entonces, repito, se presenta una demanda ante el juez. El juez admite la demanda, dicta un auto admitiéndola y le corre traslado al demandado. ¿Correcto? Le corre traslado al demandado. Notificado el demandado, entonces va a ejercer su derecho de defensa. ¿Cierto? Ahí va a pedir prueba y va a pedir lo que le corresponda, ¿cierto? Listo. Se practicaron las pruebas. Después de las pruebas, ya que se practicaron las pruebas, viene una etapa de alegatos. ¿Qué es alegar? Decirle al juez por qué debe darme la razón. Entonces, cuando se practicaron las pruebas y el juez falla sin haberle dado traslado a las partes para que alegue, es una causal de nulidad. Es la que encajaría ahí. ¿Me entendieron? ¿Me entendieron? O sea, después de practicadas las pruebas, ustedes van al artículo 373 que habla de la audiencia de instrucción y juzgamiento. Ahí dice que practicadas las pruebas se le correrá traslado a las partes hasta por 20 minutos para que aleguen de conclusión. El omitir esa oportunidad para que aleguen, estamos incurriendo en una causal de nulidad. Cuando yo no doy traslado, no descorro un traslado de un recurso. Cuando se interpone un recurso, hay que dárselo en traslado a la otra parte para ver qué dice la otra parte. Juez, no lo conceda. Si lo conceda, o para decir, señor juez, no tiene la razón. Entonces, hay que darle traslado de ese recurso a la otra parte. Entonces, cuando no se, digamos, se corre ese traslado, estamos en curso en esta causal de nulidad. ¿Correcto? Entonces, miren ustedes, es muy difícil que eso ocurra, pero puede ocurrir, está previsto. Entonces, cuando se omiten esas oportunidades para alegar de conclusión, para sustentar un recurso, entonces, ¿qué pasa? Que en materia, por lo menos en materia civil, se interpone un recurso, pero se admite en la segunda instancia. Entonces uno le dice, córrasele traslado a la parte para que sustente el recurso. Ese recurso que interpuso, ¿qué es sustentar? Decir las razones por las cuales considera que el juez se equivocó, ¿verdad? Y está sustentando, diciendo, mire, usted se equivocó por esto, esto y esto. Eso es sustentar el recurso. Si no se le da esa oportunidad, estamos incurriendo en esta causal de nulidad. Entonces, eso es lo que dice ese numeral sexto. Cuando se omiten las oportunidades para alegar de conclusión, para sustentar un recurso o no se descorre un traslado de un recurso. Esta que les voy a decir, pues yo no estoy muy de acuerdo con esto, pero bueno, ahí está. Cuando la sentencia la profiere un juez diferente al que escuchó los alegatos o la sustentación de un recurso. Que no debería ser, porque por un principio de concentración, cuando se hace la audiencia, allí mismo debe fallarse. Uno va al artículo 373 del Código General del Proceso y nos dice que una vez alegue, el juez debe fallar allí mismo. A menos que el proceso sea muy contencioso, pero debe decir el sentido del fallo. Y vamos a suponer que el juez suspendió la audiencia. Alegaron que no la debe suspender. Solamente hay unas razones para suspenderla. Pero supongamos que la suspendió, que ocurre mucho. Entonces,
ese juez que hizo esa audiencia se incapacitó o estaba en provisionalidad y lo sacaron, llega otro juez. Entonces, ese otro juez no escuchó los alegatos de las partes. Entonces, la norma dice que no puede fallar. Miren que se atenta contra un principio de celeridad de un proceso, de economía procesal. Porque ¿qué es lo que quiere entonces? Como es en audiencia, que uno vea a la persona allí alegar. Pero para eso quedan los audios, los videos. Yo llego, nuevo juez, entonces yo voy a los audios, a los videos. No, la norma quiere que yo vuelva a ver a la persona ahí diciéndome, alegándome. Va a decir lo mismo. A menos porque tenga otro criterio. Pero ¿qué va a poder alegar? Lo mismo que alegó ante un juez. Que ya. Entonces, cuando eso suceda, vamos a estar en presencia de una causal de nulidad. Y la última, que es la que más se alega, la del numeral octavo. Cuando es indebida la notificación de las partes, del auto admisorio del mandamiento ejecutivo de las partes. Cuando no se notifica o cita en debida forma a personas que deban comparecer al proceso. Esa es la nulidad que más se alega en los procesos, la indebida notificación de las partes. Cuando no se cita a personas en debida forma que la ley ordena citar. Ahí encajaría en los procesos agrarios, hay que citar al procurador agrario. En los procesos de familia, en ciertos casos, debe comparecer el defensor de familia, habiendo menores de por medio. Entonces, es la causal, repito, que más se alega en los procesos como nulidad. La indebida notificación del auto admisorio de la demanda o del mandamiento ejecutivo. O cuando no se cita en debida forma a personas que deban comparecer al proceso. Antes de que lo dijera el artículo 134, que vamos a ver ahora, antes de eso, la Corte encajó como nulidad la falta de integración del litisconsorte necesario cuando el juez dictaba la sentencia en primera instancia sin haberlo integrado. ¿Y dónde la encajó? En ese número. Bueno, antes ese numeral era el 9, que decía que cuando no se cita en debida forma a personas que deban comparecer al proceso. Entonces decía, mire, si hay un litisconsorte necesario y no se citó, eso es una causal de nulidad. Pero no lo decía tan expresamente como lo dice hoy, en el artículo 134. Cualquier providencia que haya dejado de notificarse diferente al auto admisorio de la demanda del mandamiento ejecutivo, entonces, ¿cómo se corrige el error? Se decreta la nulidad, ¿verdad? Y lo que dependa de esa providencia será nulo. Y el proceso va a continuar. Y ojo a esto, cualquier irregularidad que no esté contemplada como causal de nulidad debe alegarse a través de los recursos. Debe alegarse a través de los recursos. Cualquier irregularidad que haya ocurrido en el proceso. Cuando veamos los recursos, vamos a mirar que hay un recurso que es general contra todos los autos, que es el recurso de reposición. Bueno, las nulidades por indebida representación o indebida notificación pueden alegarse también. Bueno, antes de esto hay que decir que las nulidades deben alegarse hasta antes de dictar sentencia o después de haberse dictado sentencia si ocurrieron en ella, es decir, en la propia sentencia. Ojo, hay una oportunidad procesal para alegar las nulidades antes de dictarse sentencia o después si la nulidad ocurrió al momento de proferirse la sentencia. Por ejemplo, cuando yo les hablaba a ustedes, si no recuerdan, de cómo las salas de los tribunales deben proferir las decisiones. Entonces decíamos que la regla general es que los autos, ¿verdad?, sean proferidos por el magistrado sustanciador, él solo. Y la sentencia, si al momento de resolver una sentencia, por la sala. Entonces, ¿qué dice el artículo 36? Que si no están todos los magistrados que integran una sala, sin justa causa, es nulo esta actuación. Ustedes van a la parte final del artículo 36 y van a encontrar eso. Igualmente lo dice el numeral primero del artículo 107, que en el evento que no estén todos los magistrados que integran
una corporación como tal, una sala, sin causa, sin justa causa, será nula la sentencia. Por ejemplo, en el tribunal, la sala recuerden que eso es por orden alfabético y son 3 los que van a integrar la sala. Entonces empieza por A, Pablo Álvarez. Entonces Álvarez la integra hoy mismo, hoy en día, con un doctor apellido Borja, Marco Tulio Borja. Y y Ruiz. Entonces, Pablo Álvarez, Borja y Ruiz. Por qué motivo Ruiz no está. Si la sentencia sale con la firma de los dos, que es la mayoría, y no sale con la de Ruiz, esa sentencia es nula. ¿Y en dónde se está incurriendo en la nulidad? En la propia sentencia. Esa sentencia es nula. ¿Por qué? Porque el artículo 107, numeral primero, dice que si tienen la norma, mírenlo ahí para que vean. Artículo 107 y el artículo 36, que también lo dice. Si tienen la norma a la mano, van a mirar eso, ¿verdad? Bueno, entonces mire, las nulidades por indebida representación o por indebida notificación también se pueden alegar. Ojo, no la alegué en el curso del proceso. Antes de dictar sentencia, tengo otra oportunidad. ¿Cuándo? Cuando, si en el proceso se ordenó la entrega de un bien, al momento de la entrega. ¿Puedo alegar eso? O si me ejecutan, porque en la sentencia se impuso una condena, cuando me vayan a ejecutar, lo puedo alegar como exención. Decir, ¿qué alego? La indebida representación o la indebida notificación. Lo puedo alegar. Ahora, la norma dice que las nulidades podrán alegarse antes de dictar sentencia, pero ojo a esto. En el proceso ejecutivo, lo general es que no termine con una sentencia. Me les adelanto en lo que ocurre un proceso ejecutivo. Si se presenta un documento que preste mérito ejecutivo porque la obligación sea expresa, clara y exigible, entonces el juez le ordena al demandado que pague, que cumpla la obligación. Si el demandado propone exenciones de mérito y no prosperan, entonces el juez dicta una sentencia, ojo, una sentencia, pero ordenando seguir adelante la ejecución. Es decir, el proceso no termina con una sentencia. ¿Qué pasa? Que antes de la norma no traía esto. Entonces mucha gente decía, es que en el proceso ejecutivo no se pueden alegar nulidades después de haberse dictado sentencia, porque la norma sí lo dice, sí. Hay que entender que la norma se va a interpretar de esa forma, pero en los procesos que terminen con sentencia, no en los procesos que no terminan con sentencia. Hay otros procesos que no terminan con sentencia. Proceso de rendición provocada de cuentas. Si el demandado se opone a rendir las cuentas, el juez dicta una sentencia ordenando que la rinda y no termina con la sentencia. Vendrá con otro auto. Entonces, en estos procesos que no terminan con la sentencia, usted puede alegar la nulidad después de haberse dictado la sentencia y en cualquier momento antes de que termine el proceso, para que entiendan lo que dice esa norma allí, del artículo 134, cuando dice que en los procesos ejecutivos las nulidades se pueden alegar aún después de dictar la sentencia y antes de que termine el proceso por cualquier causa. Por cualquier causa. Repite el artículo, pues 134, lo que yo les decía anteriormente, que cuando se dicte sentencia sin haberse integrado el litisconsorte necesario, es decir, el juez de segunda instancia, si la sentencia es apelada, debe decretar la nulidad de la sentencia. Y recuerden que va a decretar la nulidad de la sentencia, porque hasta la sentencia de primera instancia se puede integrar el litisconsorte necesario. ¿Me entendieron? Bueno, solamente puede alegar la nulidad de la persona que esté afectada, es decir, y que no haya dado lugar a ella. Y que no haya dado lugar a ella podrá alegar la nulidad como tal. ¿Cómo se va a alegar? En un documento, pasó un escrito diciendo cuáles son los hechos
aportando las pruebas si las tengo. ¿Verdad? Un escrito normal donde diga, señor juez, tal, alego la nulidad del proceso a partir de esto, por esto y esto y esto, diciendo cuáles son los hechos como tal, las pruebas que tiene al respecto. El juez, previo traslado, resolverá. No dice la norma cómo es el traslado. Entonces tendríamos que ir al artículo 110 y ese traslado se da por secretaría. Discúlpenme un segundito. Bueno, entonces, no dice previo traslado, pero los traslados en este caso se van a hacer por la secretaría, donde se va a dar un traslado de 3 días. El artículo 110 del Código General dispone que el secretario no va a dictarse un auto de las nulidades de presentar, sino de que el secretario hará ese traslado y el juez fallará. Quiero aclararles una cosa, la nulidad no es un incidente. Ustedes van a ver, van a muchos despachos judiciales y van a encontrar incidentes de nulidad, no es mentira. Las nulidades no son incidentes. Los incidentes son cuestiones accesorias, son procesos y vamos a tramitar como tal. ¿Qué es lo que vamos a tramitar como incidente? A ver, que ayer les dije, a ver si se recuerdan. ¿Qué es lo que vamos a tramitar como incidente? Solo los asuntos que la ley expresamente señala. Exactamente. Todo, ¿cómo que te llamas tú, Álvarez? ¿Qué? ¿Tú eres el único Álvarez que hay ahí? Sí, el único Álvarez. Santiago Álvarez, mi nombre. Ok. Todo lo que expresamente la ley ordene. Es lo que vamos a dar un trámite incidental, ¿correcto? Todo lo que la ley expresa. Bueno, nos coge el tiempo siempre, pero mire, vayan leyéndose algo y voy a dejarle un trabajo nomás que por una simple discusión y quiero que lo analice. Mañana vamos a terminar, mañana no, el jueves terminamos de hablar de las nulidades y vamos a hablar de unas causales de recusación, ¿verdad? Vamos a hablar de una figura que se llama amparo de pobreza. Hablaremos de la acumulación de procesos y de demandas. ¿Verdad? Entonces yo quiero que ustedes miren esto. El artículo 142 el artículo 141 del Código General trae unas causales de recusación. El juez, son causales, y el artículo 140 dice, siempre que el juez observa una causal de recusación, debe declararse impedido. ¿Qué hace impedido? No voy a seguir conociendo del proceso. ¿Me entendieron? No voy a seguir conociendo del proceso. Pero hay un inciso del artículo 142 que dice que no hay lugar a recusación cuando hay cambio de apoderado, a menos que la otra parte lo recuse. Me explico. La parte que cambia de apoderado no puede recusar, pero la otra sí. ¿Me entendieron? Entonces, les pongo un ejemplo. Yo soy enemigo de Pedro Pérez, abogado. Enemigo, declarado. Y me vengo declarado impedido con él por enemistad grave. Somos enemigos. Somos amigos. El proceso lo tiene un abogado diferente a ese que es enemigo mío o que es amigo mío íntimo. Viene la parte y busca a ese apoderado. ¿Busca a quién? Al apoderado que es enemigo mío. ¿Me entendieron? Ese apoderado no me puede recusar a mí. No me puede recusar porque la ley se lo prohíbe. Pero la otra parte sí me puede recusar. ¿Me están entendiendo? Cuando hay cambio de apoderado, el que hace el cambio de apoderado no puede recusar, pero la otra parte sí. La pregunta es esta. En casos de cambio de apoderado y que exista una causal de recusación del juez con respecto a ese nuevo apoderado, ¿tiene o no tiene que declararse impedido? Esa es la pregunta. ¿Me entendieron la pregunta? ¿Tiene o no tiene que declarar? Aunque quien constituyó el nuevo apoderado no lo puede recusar, pero la norma dice que la otra parte sí. Entonces yo quiero que ustedes me averigüen eso. ¿Me entendieron la pregunta?
Profe, yo no le entendí la pregunta. ¿Me la puede repetir? Claro. ¿Cómo te llamas tú? Daniela Daniela. Rodríguez. Daniela Rodríguez. Daniela, tú eres juez. ¿Te gustaría ser juez? Sí, ¿Sí o doctor. no? Sí, señor. Ok. Entonces tienes que concursar. Correcto. Cuando se abran los concursos y tengan los requisitos, concursa. Tú eres juez. Y resulta que tú tienes un novio. O un novio. Obviamente que es una amistad íntima con tu novio, ¿cierto? O tienes un enemigo, una persona que es enemiga tuya. Tú como juez te vienes declarando impedida con esa persona porque hay una enemistad grave entre tú y un abogado. ¿Me entendiste? ¿Me Sí, la entendiste, Daniel? entendí. Sí, señor. Ok. Vamos por paso. Hay un proceso en tu despacho de A contra B. El abogado de A es Pedro Pérez. No es enemigo tuyo. Tú vienes conociendo del proceso. Ahora la parte de A, o sea, A, perdón, le da poder a un abogado que es enemigo tuyo. ¿Me entendiste? Enemigo y ya Sí. tú te has declarado impedida y te han aceptado el impedimento porque es enemigo tuyo. ¿Me entendiste? Sí, señor. Ok. Entonces, ahora qué hace la parte, vamos a buscar a Pedro Pérez, que es el abogado enemigo de Daniela, ¿verdad? Entonces, le sacan el abogado que viene actuando de A y meten a Pedro Pérez, que es enemigo tuyo. ¿Qué dice la norma? Que Pedro Pérez, que es enemigo tuyo, no te puede recusar cuando hay cambio de abogado. ¿Correcto? No te puede recusar. La otra parte sí. ¿Me entendiste? Entonces la pregunta es, ¿tú como juez deberás o no declararte impedido? Atendiendo que el artículo 140 dice que siempre que el juez perciba una causal de recusación, debe declararse impedido. Entonces yo te pregunto, ¿tú te declararías impedido o no? Sí, señor. Eso es lo que quiero que me averigüe. ¿Correcto? Comparen dos normas. Tres. El artículo 141 que habla de la causal de impedimento por amistad o enemistad grave. El artículo 142 donde dice que cuando hay cambio de apoderado no hay lugar a recusación por ese apoderado, pero la otra parte sí. Y el artículo 140 que dice que tan pronto el juez o magistrado perciban una causal de recusación, tienen que declararse impedidos. ¿Me entendieron? ¿Me entendieron? Sí, doctor. Sí, señor. Okay. Eso lo miraremos el juego, Que tengan buen día, jóvenes. Gracias. Hasta luego.